¿Por qué se habla hoy de la nueva cultura emocional? ¿Qué significa esta nueva cultura? Tradicionalmente ha ocurrido un fenómeno que todos hemos sido testigos de su frecuencia, que es la tendencia a dejarse llevar por las emociones, por los sentimientos, de manera que en la vida práctica, con mucha frecuencia, las emociones y los sentimientos tienen más peso que la parte racional de la persona humana, es decir, que su inteligencia y que su voluntad. A esta forma de actuar o de vivir se le ha llamado siempre sentimentalismo, precisamente porque los sentimientos son los que predominan sobre la parte racional y marcan la pauta en la conducta. Hoy en día, cuando se habla de nueva cultura emocional, se refiere precisamente a esta tendencia, pero ya no solamente como un hecho que se da en la práctica, sino sobre todo como algo que se postula como conveniente. Esto ha ocurrido especialmente en países sajones, en los Estados Unidos, donde tradicionalmente la gente solía ser, pues diríamos que más racional, más fría, menos emocional, y sin embargo hoy en día está prevaleciendo esta cultura que los propios investigadores en los Estados Unidos han llegado a caracterizar como algo propio del tiempo y del momento actual. ¿En qué consiste esta nueva cultura? Subrayando en primer lugar lo que acabo de señalar, que el sentimentalismo como predominio de las emociones en la conducta no es algo nuevo. Se reconoce en este caso la necesidad de lo racional, siempre ha ocurrido esto, es decir, que se solía ver ese sentimentalismo como una debilidad o como una deficiencia por la ausencia de la intervención de la inteligencia y de la voluntad. En cambio, la novedad está en que se trata de una cultura emocional, es decir, de un planteamiento que defiende que este modo de vivir y de proceder con el predominio de las emociones es el correcto. La consigna es esta: confía siempre en tus emociones. Déjate llevar por tus emociones, porque ahí está la verdad. Lo importante es lo que sientes y eso es lo que tiene que marcar tu conducta. ¿Dónde se manifiesta esta cultura emocional? Vamos a ver en diversos ámbitos donde esto está teniendo claras repercusiones. En primer lugar, en las redes sociales. En segundo lugar, la llamada posverdad y fake news, que tienen una clara influencia de esta cultura emocional. En tercer lugar, lo que se llama el razonamiento emocional. Voy a tratar de explicar en qué consiste en su momento. En cuarto lugar, el considerar las palabras como violencia, una especie de hipersensibilidad que hay hoy en día ante el lenguaje que fácilmente se interpreta como violencia. Después, en la política. La cultura emocional en la política, ha habido quien la ha caracterizado con este término, con esta expresión de cerebro emocional, que es el que prevalece a la hora de hacer o de participar de alguna manera en la política. En el tema del matrimonio, también la influencia de la cultura emocional es muy evidente, lo mismo que en la religión. En el mundo virtual, en el mundo digital, nos encontramos, somos todos testigos de que hay una sobreinformación y de que se vive un tremendo inmediatismo. Se tiene información sobreabundante, mucho más de la necesaria, y por otro lado, los datos, las noticias llegan de inmediato. Cualquier información que se requiera se consigue de inmediato. Toda esta situación de inmediatismo y de sobreinformación tiene una repercusión muy clara en la persona. Concretamente, hace que no se reflexione. Se dificulta la reflexión por el exceso de información y por el inmediatismo. Y cuando la reflexión disminuye o no existe, ¿qué es lo que aflora? Pues las emociones, los sentimientos. Por otro lado, en las redes sociales existe lo que llamamos dictadura del clic, es decir, que los sucesos y las personas se valoran por el número de likes, por el número de reenvíos que logran tener con sus participaciones en las redes sociales. Se genera un estado anímico muy emocional, un emotivismo, una sobreestimulación, porque se vive pendiente de esas respuestas que suelen ser emocionales. Por otro lado, el llamado FOMO y la nomofobia son siglas que expresan fenómenos que están ocurriendo en el mundo virtual. Las siglas FOMO significan Fear of Missing Out, es decir, el temor a perderse algo, a quedar fuera del grupo o de las noticias que otros están teniendo o de la vida que están llevando aquellas personas con las que nos comunicamos. Ese temor a perderse algo, estar fuera,
fear of missing out, genera lógicamente una gran ansiedad. Y la nomofobia se refiere a la angustia o a la ansiedad generada por la ausencia del teléfono, del dispositivo. Se genera una actitud emocional muy intensa que es ansiedad. Esto pues también propicia mucho este mundo emocional sobreestimulado. Los llamados influencers pues también tienen una influencia en la parte emocional de las personas principalmente. Quien sigue a un influencer está tantas veces anhelando ser como él o como ella, vivir como ella se presenta con la imagen que proyecta, que muchas veces no responde a la realidad, pero que se ha conseguido pues crear esa imagen que tiene efectos emocionales de deseo de ser igual, de deseo de hacer lo mismo, de vivir un mundo como el mundo idealizado por el influencer. Esto también altera considerablemente la parte sentimental de las personas porque se trata fundamentalmente de modelos emocionales. Pues todo esto expresa con mucha claridad, me parece, cómo las redes sociales están tan vinculadas a esta nueva cultura emocional. En el tema de la posverdad y fake news, la posverdad es un término acuñado hace algunos años, no demasiados, y que tiene un significado bastante preciso. Post-verdad quiere decir más allá de la verdad, es decir, que se trata de un fenómeno en el cual la verdad ya no importa, la verdad ha quedado como relegada o superada. Estamos en una era más allá de la verdad, post-verdad, y por lo tanto lo que importa, por ejemplo, al comunicar mensajes en el mundo virtual o en cualquier ámbito de la comunicación, lo que importa es transmitir emociones. Importan más las emociones que los contenidos objetivos. Las emociones, por tanto, en el ámbito de la posverdad, cuentan más que los hechos objetivos y la verdad ha quedado devaluada. Es irrelevante. Por tanto, posverdad y mentira no es exactamente lo mismo. Coinciden en buena medida, pero la mentira tradicionalmente siempre se ha considerado como algo negativo, contrario a la verdad. La posverdad, en cambio, subraya sobre todo la irrelevancia de la verdad. Da lo mismo que una cosa sea verdad o no, mientras que se pueda generar una emoción que mueva precisamente al destinatario. Y muy vinculado a la posverdad están las fake news, que son esas noticias falsas con una intención determinada para conseguir algún objetivo, algún resultado. Son noticias que están dirigidas a las emociones, no son argumentos racionales, sino que pretenden tener un impacto en los usuarios o en los destinatarios y por lo tanto muchas veces no hay ningún inconveniente en deformar la realidad como haga falta con tal de generar las emociones. Está demostrado y está también cuantificado por estadísticas que las fake news hoy en día se difunden con mayor rapidez que las noticias verdaderas. Porque ordinariamente quien crea una fake news está buscando provocar un efecto emocional, llamar la atención, mientras que a veces las noticias de los hechos reales pueden resultar más frías o más objetivas y no tener ese impacto emocional que tienen las fake news. Pues esto tiene graves consecuencias en la práctica porque se pierde el valor de la verdad y en cambio todo está situado y cifrado en el mundo de las emociones. IPADE